incorporación de las tecnologías digitales en la educación básica. Y esta parte es para que ustedes tengan claridad y puedan transmitir luego a toda la comunidad educativa del por qué o en qué nos basamos para promover la incorporación de las tecnologías digitales. ¿Por qué debemos promover esta incorporación? ¿En qué me baso? ¿Cómo lo entiendo? Y recuerden, ya lo hemos trabajado esto con ustedes, pero estamos haciendo un repaso, ¿no? Que debemos promover esta incorporación porque en el Currículo Nacional de Educación Básica describe a un aprendizaje del perfil de egreso que todo estudiante debe lograr al culminar su trayectoria en educación básica. Y nos referimos al aprendizaje que nos indica que el estudiante debe aprovechar de manera responsable el uso de estas tecnologías de la información y comunicación, pero con un propósito para gestionar su comunicación y para gestionar su aprendizaje. Entonces, aquí hay dos aspectos que resaltar. El aprovechamiento responsable para gestión de mi comunicación y del aprendizaje. ¿Y cómo se va a lograr ese aprendizaje del perfil de egreso? Pues el currículo nacional y la programación curricular nos dice que esto se va a lograr cuando movilicemos la competencia número 28, a la que conocemos como se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, y que esta es una competencia transversal a los demás propósitos agrupados en áreas curriculares. En el nivel primaria es el profesor de aula el responsable de generar o de movilizar también esta competencia transversal. En secundaria, el profesor que tiene a cargo algún área curricular es responsable de movilizar también esta competencia 28. Y también nos precisa en la programación curricular, según el nivel, que esta competencia se moviliza según la pertinencia del propósito de las competencias agrupadas en el área curricular. Hay una intencionalidad de contribuir a lograr ese propósito que agrupa en área curricular. Para ello, también debemos considerar en la medida de nuestras características y contexto. Y aquí le denominamos el ecosistema educativo digital. ¿Cómo se encuentra nuestra infraestructura digital? ¿Cómo se encuentran las herramientas digitales o las habilidades digitales también de los docentes? Es importante conocer el ecosistema educativo digital. ¿Dónde está disponible? ¿En qué espacios? Y para eso hay un marco normativo que es la Resolución Viceministerial 036 del 2024, donde nos habla sobre la organización y funcionamiento de estos espacios educativos. ¿Cómo se encuentran? Nos habla de estos espacios para el nivel inicial, primaria y secundaria, y nos da ciertas orientaciones sobre cómo pueden ser implementadas en equipamiento, pero también cómo debe hacerse un uso o un buen uso de los mismos. Y en cada uno de estos se visibiliza las tecnologías de una u otra manera. En el nivel inicial, de acuerdo a la pertinencia de las edades de los niños y los ciclos en el cual se desarrollan, hay cierta pertinencia para el uso de las tecnologías digitales. Lo mismo sucede en primaria y en secundaria. ¿Y qué espacios educativos tenemos? Tenemos diversidad de espacios educativos, desde las aulas fijas, transitando luego por talleres, salas de usos múltiples, bibliotecas, laboratorios, y uno de esos espacios educativos son las aulas de innovación pedagógica. Aulas de innovación pedagógica que nos ha dejado enraizado el cliché de que somos todavía de ahí y que soy responsable de solo de ese espacio educativo. Eso ya tenemos que empezar a desaprenderlo porque en el cargo que estamos asumiendo ahora, a través de la resolución viceministerial 034, nos indica que somos profesores de innovación pedagógica a nivel de toda la institución. O sea, ya no estamos circunscritos a un solo espacio educativo, estamos ahora mirando al todo dentro de la institución educativa. Esto es importante considerarlo. Pero cómo desde el currículo nacional con el aprendizaje descrito, nos alineamos también al modelo de transformación digital que se tiene en el Perú.
y que lo podemos consultar a través de la Política Nacional de Transformación Digital. Tenemos un marco normativo a nivel de Estado, Agua donde nos caliente, determina cuchillita. qué es lo que tenemos que Y toma gestionar más. a nivel de la transformación digital, qué es lo que Dale. debe tener cada uno de los ciudadanos fortalecidos para desenvolverse en estos espacios o servicios públicos digitales, y no solamente servicios públicos digitales, sino los servicios privados, porque hay entidades públicas y privadas que nos ofertan una serie de servicios, pero también nos resalta lo siguiente: cómo hacer un buen uso responsable y ético de estos servicios y recursos que nos ofrecen. Y aquí resaltamos, ¿para qué? Para gestionar habilidades de la ciudadanía y cultura digital. Cuando el currículum nos habla de ese uso o aprovechamiento responsable, pues está alineado a las habilidades de la ciudadanía digital, y que más adelante lo vamos a ver. Pero esto es lo primero, que ustedes tendrían que conversar con el directivo, con sus colegas, del por qué debemos promover. Y digo dialogar, tratar de sensibilizar, concientizar del por qué es importante. Es una ardua tarea que tenemos, y que no se trata solo de un diálogo, sino posiblemente de insistir de manera reiterada en explicar de diversas formas del por qué debemos promover la incorporación de las tecnologías digitales y sacarle el máximo provecho de acuerdo a nuestra realidad. Algunos tendremos muy poca tecnología porque ya data de hace más de 20 años atrás, y lo poco que tenemos, cómo podemos aprovecharla, pero también cómo podemos plantear estrategias de mejora, ¿no? Otros tendrán de repente tecnología de menor tiempo de vigencia, y que les es más fácil gestionarlas y hacer planteamiento de estrategias para su aprovechamiento. No es lo único, pero es nuestra base. El Ministerio de Educación en el 2021 también promovió, mediante la aprobación de una norma técnica, a través de la resolución viceministerial 234, los lineamientos para la incorporación de las tecnologías digitales en la educación básica. Estos lineamientos, de una u otra forma, tienen un conjunto de orientaciones que nos permiten hacer este proceso de incorporación enmarcados en la transformación digital. Y ahí se resalta otra vez la transformación digital. Y eso es lo que promueve a nivel de gobierno. ¿Pero para qué? Para generar esas nuevas oportunidades de aprendizaje en los estudiantes. O sea, tiene una intención. Yo te brindo una serie de orientaciones para la incorporación de las tecnologías que permitan generar oportunidades de aprendizaje en nuestros estudiantes, porque estas orientaciones están alineados a las prácticas de la gestión escolar. Lo que hacen es buscan contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las prácticas de la gestión escolar. Estas orientaciones se agrupan en 4 componentes, y estos componentes están alineados a cada una de las dimensiones de la gestión escolar que ya conocemos y que ustedes posiblemente en esta semana han vivenciado con mayor fuerza cuando se han reunido. La dimensión estratégica, liderada por el director, ha promovido la actualización posiblemente del proyecto educativo institucional, su visión, objetivos institucionales, metas, indicadores y metas anualizadas, ¿no? Pues es importante ir conociendo la dimensión pedagógica, donde se forma un comité de gestión pedagógica, y que posiblemente algunos de ustedes también pueden ser parte de este comité, el comité de gestión de bienestar escolar o estudiantil, que forma parte de la dimensión comunitaria, y en la dimensión administrativa que tenemos al comité de gestiones operativas. Estas orientaciones va dirigida a cada uno de esos comités de las dimensiones de la gestión escolar, pero también va dirigida a nosotros como profesores de innovación pedagógica, que somos un actor clave dentro de este mecanismo para promover la transversalidad. Debemos conocer estos lineamientos, es nuestra base normativa en la cual vamos a sustentar muchas de nuestras funciones. Por ejemplo, cuando en el componente de condiciones mínimas de implementación tecnológica nos dicen que debemos generar un diagnóstico de la infraestructura tecnológica considerando equipamiento, software, hardware, conectividad y seguridad. Es importante interiorizar, pero ¿para qué hacemos este diagnóstico? ¿Solo para tener la información sobre el estado del equipamiento? No,
sino también para plantear estrategias de uso, buen uso y sostenibilidad a un corto plazo. Buscar también o plantear estrategias a un mediano y largo plazo que permitan la sostenibilidad, recuperación o adquisición de nuevos equipos para la práctica o el proceso pedagógico a nivel de la institución. Eso lo articulo con la dimensión administrativa, quien evaluará y le trasladará la dimensión estratégica a estas propuestas para considerarlo en el PI, ¿no? Porque ahí está el mediano plazo. Si ustedes observan, hay una serie de iconos que representan cada uno de estos componentes alineados a las dimensiones de la gestión escolar. Otro de los componentes son las acciones formativas en tecnologías digitales y que ahí una de las orientaciones parte por realizar un diagnóstico de habilidades digitales, diagnóstico que ya hemos avanzado con ustedes, promovieron este diagnóstico a nivel de la institución, en algún momento se les compartió el tablero para que hagan el análisis correspondiente de cómo se encontraban a nivel de la institución, pero es clave. ¿Para qué hacemos ese diagnóstico? Para segmentar luego nuestras estrategias. De repente una estrategia va dirigida a un segmento que requiere alfabetización digital, otro que requiere de repente fortalecer más sobre estrategias pedagógicas integrando tecnologías entre diversidad de propuestas que podemos hacer. Y aquí consideramos el diagnóstico de habilidades de docentes, directivos, auxiliares, porque de una u otra forma contribuyen a toda la gestión escolar. Otro de los componentes, otro de los componentes que tenemos es la gestión de la incorporación de las tecnologías digitales. Aquí las orientaciones se dividen en dos aspectos. La gestión institucional, por un lado, que menciona que la incorporación debe promoverse desde los instrumentos de gestión escolar, PI, PCI, Reglamento Interno y PAP, y orientaciones dirigidas a la gestión pedagógica, donde nos brindan detalles de cómo debemos promover la integración de las tecnologías desde la planificación curricular, llámese programación anual, unidades didácticas y el aterrizaje o puesta en operatividad a través de las sesiones de aprendizaje. Y no pudo quedarse de lado la premisa de lo que no se controla, no se gestiona, por lo tanto, hay un bloque de orientaciones referidas al seguimiento y evaluación a la implementación de estas tecnologías. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo vamos orientando esos resultados y vamos cumpliendo con las actividades y qué vamos consiguiendo? Y está las orientaciones para el seguimiento y evaluación. Pero todas estas orientaciones siempre resaltan algo. Toda estrategia que plantees tiene que estar de acuerdo a tu realidad o contexto, características y contextos, a lo que le denominamos el ecosistema educativo digital. Es importante. A partir de este marco normativo, bueno, ya tenemos el currículo nacional como base para poder informar, sensibilizar. Tenemos los lineamientos por el cual podemos decir por qué más y en estos lineamientos nos brindan ciertos roles, pero a partir de esos lineamientos se ha logrado que año a año se considere en las normas de inicio de año escolar aspectos relacionados a la tecnología. Este año no ha sido la excepción. En la RM 556 del 2024 se ha considerado como una prioridad promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías. Y para ello nos brindan ciertas precisiones, ¿no? Por ejemplo, la de realizar un diagnóstico de la infraestructura tecnológica, pero también un diagnóstico de habilidades digitales. ¿Y cuál es la intención de tener este diagnóstico? Promover prácticas de gestión escolar. O sea, promover la mejora de las prácticas de la gestión escolar. Está alineada a la gestión escolar, que el núcleo de la gestión escolar es el estudiante. Por lo tanto, lo que realizamos es para mejorar estas prácticas que nos lleven a alcanzar esos resultados esperados en la gestión escolar, que son dos compromisos de resultado. El desarrollo integral de los aprendizajes, la permanencia y culminación de la trayectoria en el sistema educativo por parte de los mismos. Y otra de las precisiones que se menciona en este numeral es que debemos
incorporar estas tecnologías según nuestras características y condiciones. Algunos tendrán pues 3 laptops o 3 tabletas. ¿Cómo trato de promover este uso y aprovechamiento de esa tecnología? No pretendamos hacerlos a un 100% a nivel de toda la institución, pero ¿cómo puedo ir promoviendo que se empleen estas tecnologías para, según el enfoque de la competencia 28, que tiene el modelo de aprovechamiento de las tecnologías? Aquí hay una serie de reflexión que debemos realizar y que podemos orientar, repito, sensibilizar a directivos y docentes de la institución educativa para que se interiorice de qué trata la incorporación de la tecnología, que no es una línea o una carga adicional, sino que contribuye a todos los procesos que ya manejamos. Por eso se resalta las prácticas de la gestión escolar. Es importante. No está en una línea diferente. Esto es un poco para recordar lo que trata sobre la incorporación de las tecnologías. Pero y todo esto, yo tengo establecido mis funciones, está en la 034. Y mis funciones, ¿cómo se alinean o cómo contribuyen a la gestión escolar? Pues bien, lo vamos a ver en este otro bloque, donde mencionamos cómo nuestras funciones de profesor de innovación pedagógica contribuyen a estas prácticas de la gestión escolar. Recuerden ustedes que en el perfil descrito en la 034 menciona una misión, pero les asigna 2 competencias. Una de ellas agrupa 6 funciones articuladas con la dimensión administrativa y la otra competencia agrupa 6 funciones alineadas a la dimensión pedagógica, comunitaria y estratégica. Vamos a verlo cada uno de ellos. En esta primera competencia nos dice que debemos velar y contribuir a que los sistemas y herramientas digitales sean sostenibles en nuestro ecosistema educativo digital, sean sostenibles. O sea, que se pueda hacer un buen uso y hacer aprovechamiento de los mismos. ¿Y esto con quién se alinea? Con la dimensión administrativa, donde se conforma el Comité de Condiciones Operativas y que en la guía de la gestión escolar para este comité le asignan una función: realizar el diagnóstico de necesidades de infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, nos debemos referir a todo tipo de infraestructura, no solamente el concreto, sino también a la infraestructura tecnológica. Una de sus prácticas es gestión y mantenimiento del equipamiento inmobiliario. Este comité, posiblemente cuando hemos iniciado el año escolar, se ha encargado de hacer un barrido rápido de cómo nos encontramos en mobiliario, ya sea sillas, mesas, armarios, lo que tengamos, pero también de mirar cómo se encuentra la infraestructura física, aulas, cómo están las ventanas, cómo están las puertas, cómo está el cableado, las condiciones del concreto o de las paredes, cómo se encuentran. Han hecho un barrido. Y cuando han llegado a la tecnología, lo que han hecho es un inventario: cuánto equipamiento tenemos operativo y cuánto inoperativo. Pero eso no es lo que dice la función. La función le dice que deben realizar un diagnóstico. Y aquí viene nuestra labor. Entonces, ustedes ya pueden contribuir a brindar la información sobre el diagnóstico que han efectuado. Eso es el diagnóstico: hacer un análisis y planteamiento de propuestas a corto, mediano y largo plazo. Y está alineado con las funciones. Por ejemplo, una de las funciones es identificar y proporcionar soporte técnico al software y hardware de tecnologías. Pero la pregunta es, ¿cómo identifico? Y para eso han hecho el diagnóstico, ¿no? ¿Qué cantidad de hardware tienen o software, equipamiento tienen? ¿Qué tipo de equipamiento es? ¿Qué sucede con este equipamiento? En fin, han logrado identificar. ¿Y cómo le proporcionan soporte? A través de las estrategias que van a plantear. Soportes a corto plazo, pero sostenibilidad a mediano y largo plazo también. Y aquí viene una pregunta de reflexión. ¿Mis habilidades digitales son lo suficientes para poder realizar esta función? ¿Tengo conocimiento para dar soporte técnico al hardware y al software? Y aquí no pretendamos convertirnos en un experto técnico, porque nosotros somos docentes de formación, docentes.
que vamos adquiriendo habilidades tecnológicas es diferente. Lo que pedimos acá cuando hablamos de soporte técnico es tener los conocimientos básicos de un soporte técnico preventivo y un soporte técnico correctivo al software. Preventivo, por ejemplo, en hacer una limpieza interna a los equipos porque se llenan de polvo y hay que solucionarlo, pero también correctivo cuando el software, el sistema operativo se altera o un aplicativo puede alterarse, debemos tener la capacidad de reinstalación, por ejemplo. Hay que reinstalar el software. No vamos a que vas a meterte a hacer cosas que hace un experto electrónico, por ejemplo. Esa no es la experticia que queremos, repito. Queremos que tengan las habilidades básicas para brindar un mantenimiento preventivo y correctivo. Y luego nos dicen, la otra función es optimizar los cambios en el sistema de información. ¿Cómo optimizo esos cambios? Pues sabiendo identificar cuáles son los requerimientos de hardware de un sistema o de un aplicativo. Porque cada vez que yo voy a instalar un aplicativo, me dice qué tipo de hardware requiere, cuánto de memoria, cuánto de procesador requiere para poder ser instalado en un equipamiento. Entonces debo saber identificar en, en las computadoras, tabletas o dispositivo qué características tiene este hardware y qué tipo de software podría soportar. No se trata de colocarle un software porque la tendencia es así, sino un software que responda también de acuerdo a las características de hardware y que contribuya a movilizar los propósitos de las competencias curriculares. De eso se trata. Entonces tengo que tener también esa habilidad de poder identificar qué tipo de hardware tengo y cuáles son esos requerimientos del software. Otro de los aspectos es identificar, promover e implementar nuevos productos o servicios tecnológicos. ¿A qué se refiere? Se refiere a que puedo hacer búsquedas en Internet, puedo descargar aplicativos, puedo entenderlos y puedo dar recomendaciones para qué puede ser empleado, ¿no? Entonces es necesario también gestionar, por ejemplo, Educa tiene un repositorio de recursos y servicios digitales que ustedes podrían explorar y decir, este sí se adecua y puede ser instalado en el hardware que tenemos. Este no, este requiere otra capacidad y acá nos daría serios problemas. Y este sirve para qué, movilizar qué cosa y voy a comunicar, siempre explorando. Una cuarta función nos habla de diagnosticar y proporcionar soporte técnico a los problemas en la red de comunicaciones digitales. Alguno de ustedes me dirá, pero ¿de qué red hablas? No tengo una intranet y mucho menos tengo internet. Perfecto, puede ser que no lo tengamos, pero eso no quita que desarrollemos habilidades digitales para poder gestionar a futuro, contar con una red interna, una intranet. ¿Cómo están mis habilidades de repente para poder generar una red interna? Tenemos una PC de escritorio con ciertas características y por otro lado tengo a disposición un software denominado servidor escuela. Entonces puedo instalarlo aquí en este hardware y convertir esta PC en servidor escuela con la intención de que se agilice la información, que se gestione la información sin necesidad de tener internet, porque acá voy a tener todo el repositorio. Si no tengo esas habilidades, la pregunta es, ¿qué estrategias voy a proponer? Ustedes han evidenciado que tienen estas habilidades, por lo tanto, vamos encaminados. Pero de no ser así, les hacemos la invitación que el equipo de infraestructura de proyectos digitales va a desplegar también acciones relacionadas a esta parte de soporte técnico. Entonces, es importante que participemos en estas acciones que se van a desplegar y que les estaremos comunicando en su debido momento. Otra de las funciones es resolver problemas técnicos de usabilidad y accesibilidad a las tecnologías. Ah, pero ¿qué es eso? ¿Cómo resuelve un problema técnico de usabilidad? Recuerden ustedes que los estudiantes que tienen la habilidad exploratoria, porque no hay miedo a dañar algo,
pues pueden alterar al sistema operativo. ¿Qué pasaría si ustedes llegan y el entorno del escritorio, por ejemplo, ya está invertido? Pues tengo que conocer cómo retornarlo, ¿no? O que le han cambiado el aspecto a los iconos en el escritorio, pues puedo resolverlo. Le han cambiado el aspecto a un aplicativo del procesador de texto, pues puedo resolverlo, ¿no? Y así hay varias situaciones, como también puede ser que un docente tenga problemas con el proyector, que está proyectando inverso, o que no pasa la imagen, o que no duplica, ¿no? Entonces, son habilidades que debemos ir adquiriendo porque de eso se trata esa función. Y la sexta función va relacionado a conocer y abordar las vulnerabilidades de la seguridad de los datos. Aquí es importante, teniendo intranet e internet o no teniendo, y gestionando de repente información de manera eh, única en cada uno de los PCs, qué tipo de datos se está generando ahí, cómo hacer que los estudiantes respeten de repente los datos que ahí están compartidos, o si tenemos internet, intranet, pues con mayor razón, cómo generar aspectos de seguridad para evitar que el estudiante pueda eliminar o llevarse la información de repente que es sensible o que no debería salir de la institución educativa. Imagínense si tenemos internet, tenemos una clave y que hay estudiantes con habilidades y que te craquean la clave y se ponen a usar ese internet para ver de repente contenidos no apropiados para su edad. Entonces hay que tener mucho cuidado y de eso se trata también esta función. Hasta aquí ya tenemos 6 funciones agrupadas en una competencia, alineadas a una de las dimensiones, que es la dimensión administrativa, donde tenemos un comité de condiciones operativas. Nos faltan todavía 6 funciones y una competencia. Y aquí tenemos a la segunda competencia: promover el uso e integración de las TIC a través de una estrategia digital. Uy, de esa estrategia digital me vienen hablando desde el 2023, pero hasta ahorita no entiendo en qué trata esta estrategia digital. Entonces, aquí es pensar, ¿dónde va una estrategia? Una estrategia digital tiene que estar alineada a nuestros instrumentos de gestión, porque tiene que ser a mediano o largo plazo. ¿Y se trata de hacer un nuevo documento? No, se trata de involucrarnos en la actualización o elaboración del PI para poder revisar objetivos, metas e indicadores que se colocan ahí y plantear propuestas alineadas a lo ya descrito, que lo vamos a explicar en el bloque 3. Ahí tenemos que estar nuestra experticia. Y para a eso le vamos a denominar estrategia digital. Cuando el director le pregunte, ¿cómo están tus instrumentos de gestión? ¿Y has considerado una estrategia digital? El director puede decir, claro, acá está en mi PI. Hemos considerado, según los compromisos de condiciones, hemos considerado aspectos relacionados a movilizar la incorporación de las tecnologías. Y aquí están. O puede visualizarlo. Esa es su estrategia. Y a partir de esos planteamientos viene nuestra responsabilidad: elaborar nuestro plan de acción para el año 2025. A partir de esa estrategia que está hasta determinado tiempo, pues vendrá 2026, 2027. ¿Y por qué tenemos que alinearlo? Porque ¿quién gestiona una estrategia a nivel de la institución educativa? Es el líder de la institución educativa de forma conjunta con toda la comunidad, porque él tiene que generar las condiciones para alcanzar los resultados establecidos en los compromisos 1 y 2, el desarrollo integral de los aprendizajes y por ende la accesibilidad, permanencia y culminación en la trayectoria educativa. Eso es lo que debe asegurarse. ¿Y cómo lo hace? ¿A través de qué? Planteando una visión y una misión a nivel de la institución, planteando fines y propósitos, planteando objetivos, metas e indicadores que les permita alcanzar esos resultados. Y eso se visualiza en los instrumentos de gestión, en el PI sobre todo, pero también hay una línea pedagógica que es el PCI. Hay actividades que movilizar para el año, es el PAD, pero hay normas y restricciones que cumplir, nuestro reglamento interno. Eso es parte de nuestro involucramiento, de una otra forma, y ahí nos alineamos y vamos a leer las funciones. Una de las funciones que nos encargan es que tenemos que diseñar, desarrollar y gestionar la estrategia digital. Ah, pero ¿cómo? ¿Nos ha dicho que está en el PI? Claro.
Pero ¿quién se debe promover que esto se incruste en el PEI? Pues nosotros como conocedores de la parte tecnológica y la pedagogía, pues proponemos estas estrategias en el PEI. Y para ello, ustedes han pasado por un diagnóstico, han hecho análisis, han hecho planteamientos. Y ahora les corresponde hacer una revisión del PI para decir cómo se va a realizar esta estrategia digital a mediano plazo. Pero aquí tiene un propósito: procesos pedagógicos. Tenemos que conocer los procesos pedagógicos, es fundamental. Esta función nos lleva a todo este diseño, a lo que estamos haciendo ahora y que vamos a culminarlo posiblemente en la segunda edición con ustedes para luego ya pasar al plan de acción que tenemos que gestionar. Otra de las funciones es aplicar métodos y herramientas e indicadores de rendimiento. Claro, si propongo alguna estrategia o alguna actividad, tengo que tener indicadores que me permitan medir, medir si vamos logrando o no lo vamos logrando o qué podemos hacer o qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo vamos gestionando? ¿Está bien? Esto es importante. Y otra de las funciones es analizar e informar a nuestro superior inmediato sobre los resultados y avances que estamos logrando, producto de esta implementación, que estamos logrando al primer bimestre, al segundo bimestre, ¿no? O al semestre, que vamos logrando mes a mes. Es importante hacer un análisis e informe y planteamiento de propuestas de mejora. Tenemos que ir mejorando. No podemos esperar que culmine el año para informar algo y decir no se logró por tal motivo, sino de ir monitoreando y aplicando acciones de mejora continua. De eso se trata. Tres funciones más alineadas a la dimensión estratégica, donde se encuentra el director o el equipo directivo con todas las comunidades. Todos somos responsables ahí de promover estos compromisos de gestión 1 y 2. Van 9 funciones, nos quedan 3 funciones y 2 dimensiones todavía. ¿Qué tenemos a la dimensión pedagógica? El núcleo, la razón de ser, ¿no? Todo, movilizamos prácticas pedagógicas para desarrollar este aprendizaje en los estudiantes. En la misma competencia, y aquí se conforma el comité de gestión pedagógica. ¿Qué le dice su función? Que debe promover el desarrollo de las prácticas de gestión pedagógica, porque lo asocia al compromiso 4. Y una de sus prácticas de gestión es que debe monitorear la práctica pedagógica. ¿Para qué? ¿Para qué debe monitorear la práctica pedagógica? Para poder identificar fortalezas, debilidades, necesidades y realizar estrategias de fortalecimiento. Entonces ahí es donde nos alineamos. Yo puedo contribuir a superar esas necesidades y a realizar estrategias de fortalecimiento, estrategias pedagógicas integrando tecnologías, por ejemplo. Ahí es donde actuamos nosotros. ¿Y en qué nos amparamos? En nuestra función. Nuestra función no están aisladas. No es que nosotros vamos por una línea y las prácticas de gestión van por otras. No, nosotros los apoyamos a ellos, ¿no? Y ese apoyo se refleja en nuestro desempeño y también en la mejora de las prácticas de la gestión escolar. ¿Qué función nos han asignado? Proporcionar capacitación, acompañamiento, asesoramiento u orientación. ¿A quién? A los docentes. ¿Pero sobre qué? Sobre los procesos pedagógicos, sobre la incorporación o aprovechamiento de las tecnologías en el proceso pedagógico. Aquí todos hemos transitado por una formación profesional y hemos adquirido conocimientos pedagógicos. Manejamos teorías, metodologías, estrategias, manejamos planificación curricular, currículo nacional, manejamos todo lo que es gestión. Pero también hemos adquirido conocimientos disciplinares, porque me he formado en determinado nivel o especialidad. Por lo tanto, tengo una experticia disciplinar que me permitiría hacer mis ejercicios o hacer mis bosquejos basado en mi experticia y evidenciar cómo se puede gestionar. Pero tenemos otro conocimiento producto del cargo que hemos asumido. Algunos los han asumido
desde 2003 hacia adelante, otros más recientes, aquellos que se han nombrado recientemente, pero tenemos la experticia o el conocimiento tecnológico. Por lo tanto, ese valor agregado es fundamental para poder realizar a cabalidad esta función asignada. Capacitar a mis colegas, orientarlos, acompañarlos, asesorarlos. Y luego buscar alguna oportunidad de participación en estos espacios de labor colegiada o espacios interdisciplinarios. ¿Cuál es la intención? Fortalecer el desarrollo e integración. ¿Cómo puedo participar? De repente hago pequeños microvideos o fichas, ¿no? Pequeñitas, de repente una página donde pueda digerirse con facilidad. No se trata de hacer todo un folleto y brindarle a la primera, ¿no? Se trata de hacer cositas pequeñas y que van sumando a lo largo. No vamos a pedir que nos brinden pues los 45 minutos que tienen de reunión colegiada. Con que nos brinden 10 minutos es bastante, 5 minutos sería excelente, pero yo le voy a brindar algo pequeño que les quede, ¿no? Y así, poco a poco, hasta ir despertando el interés, ¿no? por esta gestión que muchos todavía, al no comprender los procesos de planificación curricular y mucho menos de haber interiorizado muy bien el currículo y la programación curricular por nivel, presentamos serias dificultades para incorporar e integrar las tecnologías o, como dice el currículo, para promover el aprovechamiento de las mismas. Entonces, posiblemente esa es una de las debilidades y que está en nuestra cancha comenzar a gestionarlo. Y la última dimensión, la dimensión comunitaria, que se relaciona, también tenemos ahí, accionar. Una de sus funciones es que debe promover el uso de materiales educativos para la promoción del bienestar estudiantil o bienestar escolar. Promoción del bienestar escolar. Una de sus prácticas es la implementación de acciones de prevención de violencia. ¿Y qué tenemos que ver ahí? Pues las tecnologías han llevado a que los estudiantes interactúen a través de diversos medios o servicios digitales. Y ya tenemos casos donde, producto de esa interacción, han vulnerado el estado socioemocional de los estudiantes. ¿Cómo vulneran ese estado socioemocional del estudiante? Y no solamente el estudiante, de algunos docentes o dentro de la comunidad educativa. Es ahí donde debemos, de acuerdo a nuestra función, promover y desarrollar una cultura digital. Y aquí lo especifica, entre los actores de la comunidad educativa. Entonces es clave. Cuando nos dice actores de la comunidad educativa, indica directores, docentes, auxiliares, personal administrativo de servicio, estudiantes, padres de familia. Con todos ellos forman parte de la comunidad educativa. Y aquí es donde tenemos que empezar a articular con el equipo de tutoría, por un lado, para brindarle esas orientaciones de habilidades digitales y puedan contribuir. Habilidades digitales para la ciudadanía y cultura digital. Pero ¿dónde está eso? Hay que investigar. Hablamos, por ejemplo, de hacer un buen uso del tiempo en los dispositivos digitales. Hablamos de la gestión de la información, búsqueda y gestión de la información. Hablamos de repente de identidad digital, de huella digital, de seguridad, de empatía digital. Entonces es importante que nosotros manejemos esas habilidades para poder promoverlas luego en la comunidad. Pequeños, repito, pequeños protocolos, fichas, folletos, yo me inclinaría más por fichas para poder, o microvideos para poder facilitarle al equipo de tutoría, tener orientaciones al respecto. Cuando haya reunión con padres de familia, pedir 10 minutos para explicarle uno solo de las habilidades para que ellos puedan aportar. Depende la situación que se presenta en la institución. De repente hemos visto que los estudiantes extienden equipamiento tecnológico como son sus celulares, pero que lo utilizan para juegos, para las redes sociales y hay un aspecto distractor. Entonces, ¿cómo los padres podrían contribuir conociendo, ¿no?, algo sobre regular el uso o aprovechar el tiempo de uso de estos dispositivos? Ahí tenemos que ir contribuyendo. Pero también puede haber otra oportunidad. ¿Qué sucede si ya yo he preparado una serie de materiales
y por X motivo algún docente pues no asiste a la institución, ya sea por problemas de salud u otro, ahí tengo otra oportunidad de ingresar a este ambiente y hablar a los estudiantes bajo la premisa del pensamiento crítico y reflexivo de estas habilidades. Recuerden, somos docentes y yo podría desplegar una serie de estrategias para, para que el estudiante participe, desarrolle su pensamiento crítico creativo, reflexivo y nos brinde algunas alternativas o propuestas de mejora. Porque yo no voy a ir a reemplazar al docente, no hay forma, ¿no? Yo tengo una experticia de disciplinar. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, vamos a ponernos, soy docente de computación e informática, pero ha faltado el docente de matemática y él ya tiene sus competencias y tiene sus estrategias. Y me dice, anda, reemplaza. Yo no puedo reemplazarle a alguien, definitivamente, pero sí lo que puedo hacer es aprovechar ese espacio para promover y desarrollar estas habilidades de la cultura y ciudadanía digital. Ah, pero son dos ambientes, son fácil, me los llevo a una sala de usos múltiples o donde y podemos aplicar estrategias con ellos. Ahí tenemos alternativas de participación en nuestros trabajos de la semana de gestión también tendríamos que buscar estas acciones y ahí están todas nuestras funciones ya establecidas. Entonces es importante comenzar a investigar también sobre esas habilidades, plantear estrategias de mejora, entre otros. Hasta aquí hemos explicado cómo nuestras funciones se articulan con cada una de las dimensiones de la gestión escolar. No somos una línea adicional, ¿no? Estamos transversal a todos los procesos en la institución. Uno de los serios problemas que tenemos es que los que venimos desempeñando acciones de incorporación de tecnologías desde hace tiempo atrás, se nos ha quedado arraigado en nuestra mente y en nuestro corazoncito impregnado ahí el que sigo siendo de ahí, ¿no? Sigo siendo el responsable de un ambiente, de un espacio educativo. Y eso ya tenemos que empezar a desterrarlo. Nosotros no somos ningún responsable de un espacio educativo. Somos los profesores de innovación pedagógica responsables de promover la incorporación de las tecnologías en las diversas prácticas de la gestión escolar. De eso se trata. Entonces ya tenemos que desaprender, salirnos de ese cliché de que yo tengo que armar un cronograma de uso en el aula de innovación, que yo tengo que estar en el aula de innovación, si no nadie puede hacer uso del aula de innovación. Y yo creo que este equipo que hemos hecho, que se ha logrado un avance, lo tiene muy bien enrumbado y con claridad. Todavía tenemos que seguir gestionando con el grupo 1 y grupo 2, porque esa es la ruta, sumando mayor número de profesores de innovación. Hasta aquí hemos hecho un recuento de incorporación y de las funciones. Ahora vamos a ver el bloque 3, la carnecita, como se dice, la que nos interesa, cómo planteamos la estrategia alineadas a nuestro proyecto educativo institucional. Entonces, antes de dar el pase para este bloque, por favor reiterar la necesidad que registren asistencia. El enlace lo ha compartido David y también nos está apoyando